Mundo Holístico, un espacio para tu bienestar integral. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Conciencia Planetaria. Soy Gerardo Said, me da muchísimo gusto saludarles. Tenemos una enorme cantidad de experiencias al desarrollar y crecer nuestro estado de conciencia, y pues esto es una forma natural, nativa, de experimentar cómo vamos cambiando primero biológicamente y también cómo vamos agregando desde pequeños una enorme cantidad de información que accede a nuestra mente a través, desde luego, de nuestra madre, nuestros padres, nuestra primera comunidad, que es la familia, y después nuestra cultura, que es nuestro ecosistema social. Pero también hay información de nuestro ecosistema regional, incluso planetario. Pero luego viene este asunto de generar una imagen de nosotros, proyectarla, y también la sociedad genera una por sí. Este intercambio va creando, de alguna manera, una forma de estructura que con el tiempo se va entrometiendo en poder definir de alguna manera lo que somos, porque lo define, lo que tenemos que hacer, porque también lo define, y sobre todo toma en cuenta una serie de creencias, así lo pongo, para poder definir pues nuestro propósito de vida. Y esto hoy, después de 150 años de tecnología y de 500 años de eurocentrismo, pues nos pone realmente en un conflicto, porque hoy nos podemos preguntar si todo el esfuerzo que lleva a cabo el ser humano realmente contesta a una sola pregunta: ¿entendemos el propósito de vivir? ¿Entendemos el propósito de vida? Pues es precisamente el tema de hoy que vamos a compartir con una experta, desde luego, en todos los aspectos que implica y están relacionados con ello, y me refiero a Itzel Gutiérrez. Itzel es una pues personalidad dentro de la psicología transpersonal, pero también es maestra de yoga, homeópata, y tiene diferentes rasgos de ser una auténtica buscadora, sobre todo relacionado con el despertar y el desarrollo de conciencia. Hoy vamos a conocer de viva voz por parte de ella de estos retos que nos plantea el existir en un ecosistema que en sí pues es increíblemente hermoso, muy vasto, que es la vida pues humana, la vida del ecosistema, la vida planetaria, pero también la vida cósmica. Itzel, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por esta entrevista y por estar aquí con nosotros en Conciencia Planetaria. ¿Cómo estás? Hola, Said, buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Sobre todo el tema me mueve mucho y pues gracias porque me invitaste y hoy estoy muy de buenas para platicar de esto. Sí, muchas gracias. Y bueno, aquí la ventaja es que pues en una charla amistosa de café, nosotros podemos ir intercambiando conceptos, ideas, debatir, incluso invitar a las amigas, a los amigos que nos pongan el lugar desde donde nos ven, si quieren participar en esta conversación para que juntos hagamos este programa. Lo único que les pedimos es que nos digan desde dónde nos están viendo y sobre todo que nos dejen preguntas muy concretas. Itzel, antes de meternos al tema, ¿cómo has estado? ¿Cómo has venido transitando estos últimos meses? Sé que estás viajando, sé que estás preparando retiros y pues sobre todo conocer un poquito más sobre ti, sobre tus trabajos. Cuéntanos. Fíjate que últimamente he estado en un tránsito evolutivo, yo lo creo así, de esta mediana edad de los 30, Sí. cuestionándome mucho justo el propósito de la vida, el para qué estar aquí,
cuál es la meta, ¿no? Y también qué huella podemos dejar, no solamente de humano a humano, sino pues a todo el planeta, justo con conciencia planetaria de todos los seres. Y he estado en un viaje personal de crecimiento donde me he cuestionado mucho sobre el estado presente, de lo que hablábamos la otra vez, del estar aquí y ahora y de Sí, tener esa conciencia de poder vivir la vida de una manera diferente, no solamente dentro de la Matrix, sino pues con una motivación. sí, Y pues últimamente he estado haciendo eso, trabajando mucho en mis proyectos, pues sí, organizando retiros para mujeres, em, trabajando también mucho como en esta parte de poder hacer un plan de trabajo desde el yoga con niños también, para sí. que empezar a sembrar esa semillita. He estado trabajando mucho con adolescentes también y pues todo eso me motiva a seguir indagando qué hay en la vida. Claro. Oye, de alguna manera las perspectivas y los retos que hoy nos plantean esta realidad, que es bastante compleja, nos pone en una enorme cantidad de disyuntivas, es decir, caminos que nos presentan divergencias y contradicciones. Si necesitamos irnos para ejercer un propósito de obtener recursos materiales o obtener pues, galardones académicos o habilidades plásticas que están relacionadas con el arte, o también simplemente acceder a esta economía que implica las relaciones humanas, volvernos casi casi expertos en ellas, para encontrar ahí alianzas y poder desarrollarnos siendo padres o madres de casa, porque ahora los roles pues ya se están compartiendo, y también el poder explorar una enorme cantidad de divergencias, yo diría, con una sociedad muy convulsa, muy reactiva, que poco reflexiona y que participa primero de una manera instintiva y luego se deja llevar por las tendencias, y sobre todo con un clima mundial que también está definiéndose de una manera también de control, de manipulación, donde sí las cosas no son lo que parecen, hay mucho más. Aquí esta frase de propósito de vida, pues viene muy bien porque seguramente quienes están escuchando o quien va a ver este programa, pues puede escuchar estas reflexiones que tú nos puedes compartir esta mañana. ¿Cómo podemos definir un comportamiento funcional y lo que ya no lo es para empezar a hablar sobre los signos que nos dejan prendidos ya los focos amarillos de que algo no estamos haciendo bien y que debemos reorientar todos nuestros esfuerzos hacia mejorar es el responder precisamente el propósito de vida antes de irnos al cómo? Gracias, Itzel. Fíjate que antes de esto me gustaría enfatizar en la mayoría de las personas que me rodeo, de los 30 y tantos, Sí. estamos en una crisis, ¿no? Yo Es decir, también, tu generación ya mi está generación está en una crisis. Ok, El tema de la crisis casi siempre es justamente el propósito, ¿no? Y cuando llegamos como a esos tintes de qué está pasando es porque o trabajamos mucho y entonces tenemos la parte económica satisfecha, pero entonces la parte emocional no, porque te cuesta mucho trabajo entablar una relación amorosa, y luego si estás en una relación amorosa y tienes hijos, entonces ahora es muy cansado el tiempo personal y poder seguir viajando. Entonces sí me encuentro con mis pacientes, mis amigos, incluso yo misma, como en esa crisis y en ese cuestionamiento de qué quiero, pero la vida se está pasando y es la mediana edad en la que tienes que tomar decisiones.
Sí, y el mundo está evolucionando, ¿no? La mayoría del tiempo yo creo que más que preguntarnos cuál es el propósito de vida, que desde la secundaria los maestros te preguntan, ¿no? ¿Qué quieres sí, estudiar? ¿Cuál es tu propósito? Como si ese fuera el fin último de estar aquí. Yo creo que más que tener un propósito en la vida es construirlo. Y justamente el construir el propósito de la vida me ha llevado a evolucionar. sí, Llevo mucho también a buscar la sanación y a buscar otras formas de vivir, de no encajarme o anclarme a como a nada más tener una meta, ¿no? El propósito de mi vida que no sea tener el mejor trabajo y ser la sí, mujer más exitosa, que no sí, sea tener mi pareja y entonces tener hijos y a hacer como lo que la vida cotidiana y la vida social te está pidiendo. También no es comprarme el último carro, ¿no? Porque ya que tenga el carro del modelo 2026, voy a querer el 2027 y entonces eso me va a ir frustrando. Y creo que el propósito de la vida, cuando se ve como una meta o como un escalón que se tiene que llegar ahí y llegas, pues termina esa frustración de que, ¿y ahora qué? Y quiero más, y quiero más, y quiero más. Y creo que es justo también las crisis de, pues, si no los millonarios serían increíblemente felices, ¿no? Y tuvieran su propósito de vida bien establecido, pero creo que no es como hablar de un propósito como tal, sino de la construcción del propósito como tal. Y siempre en búsqueda de eso, de cómo lo voy construyendo, qué estoy haciendo para mí, que vaya dejando conciencia en los demás y siempre hacerlo desde el amor, no desde la base de irme frustrando, porque también si me voy comparando con los demás, pues voy a llegar en un punto de la frustración. Definitivamente no somos ermitaños. Yo siempre he dicho que todo se hace en colectivo, sí. pero sí, sí en ese colectivo amoroso en el que me entiendo, pues con el uno y con el otro. Y creo que parte de las claves, contestando a tu pregunta de cuando ya no estoy bien, es la frustración, ¿no? Cuando ya me vivo frustrada, me vivo ansiosa, depresiva, que es de lo que tanto se habla actualmente. Y justo hablando como esta parte también del mundial, aprovechando como el ambiente social que hay, pues también si mi propósito es comprar el ticket de 60,000 pesos y no lo logro, me Y voy eso, a frustrar, ¿no? Entonces, no es sino la construcción de ir viendo las huellas que voy dejando y lo que voy marcando en el otro para ir eligiendo mi camino, eligiendo mi qué sendero. interesante lo que nos dices. Dentro de todo lo que has comentado, me llaman la atención varias cosas. La primera de ellas es, ¿cuáles serían los síntomas, los signos que tu generación de los TAS, de los 30, Ujú. está experimentando, que además se va a quedar ahí para los siguientes años, que esto es lo más delicado, que no se quita siempre y cuando empecemos a hacer cosas, que eso me gustaría que también lo comentáramos más adelante, pero ¿cuáles serían estos signos que ya están ahí y que para ti es muy palpable que algo no estamos haciendo bien y no estamos siendo entrenados? Yo siempre he dicho, bueno, hay escuela de gimnasia, hay escuela de aritmética, de matemáticas, hay escuela de historia, hay escuela hasta de filosofía, pero escuela de vida, escuela para generar inteligencia emocional, escuela para explorarnos de una manera mucho más integral, no la tenemos. ¿Cuáles son estos signos? Yo creo que mucho de lo que no hay de la escuela de vida tiene que ver precisamente con el miedo, y ese es uno de los principales signos. Wow. Vivir con miedo, vivir en la codependencia también, en la codependencia de las cosas que Sí, dan éxtasis momentáneos y rápidos. wow. Em, Vivir también como con esta parte de siempre en búsqueda de algo más, pero llenando un vacío que no existe y termina en la desolación. Sí, Eh, Veo muchísimo cansancio en toda mi generación y un hartazgo de compartir socialmente. Es más bien como esta introyección de vivir más herméticos, pero también en ese hermetismo buscan más socializar
por lo virtual que por lo personal. Y eso me parece que es uno de los principales signos, que estamos perdiendo la comunidad eh, real por ir Wow, a esa comunidad virtual donde muchas sí, veces la comunidad virtual no es la real, no es lo que mostramos, ¿no? Yo puedo subir una foto sonriendo y detrás de eso hay una historia de, pues a lo mejor ese día terminé con mi pareja y estoy muy triste. Entonces, creo que ese es uno de los principales signos, el miedo con el que vivimos y ese egocentrismo permanente, que es una lucha de poder y de control constante de los unos a los otros, una competencia. sí. Ahí hay rasgos que ya son bien interesantes para empezar a desgranarlos y podernos nutrir de estos retos que tú nos planteas el día de hoy y ir generando un propósito de vida pues mucho más funcional, mucho más integral. Me llama la atención que esta incertidumbre pues desde luego es una respuesta de la cantidad de desorden social, incluso de desorden planetario, que es causado por aquellos que de alguna manera están incidiendo los ecosistemas. Ujú. Y esto, pues casi te podría decir que es adrede, porque de tal manera que en el momento de bombardear todos los medios que ahora son digitales, porque han cambiado de alguna manera las reglas del juego de cómo nutrimos nuestra mente, pues entonces es mucho más fácil manipular, es mucho más fácil orientar el pensamiento para generar estereotipos, creencias, sobre todo aquello que tenemos que ser, lo que tenemos que hacer, pero el efecto y el costo que esto tiene, como tú bien mencionas, es desconectarse de una manera pues completa o parcial de la esencia de lo que es el ser humano o la vida, la esencia de lo que es la comunalidad y realmente comunicarnos con nosotros mismos y empezar a interconectar también con el ecosistema que nos da tantas cosas. Y con esa prisa que tú comentas por el hacer y por el tener, se nos olvidó la primera parte, ser. Es decir, si aquí hacemos un trino, ser, hacer y tener, como un circuito virtuoso, ¿dónde está el ser? Y yo siento que ahí está el problema. ¿Tú qué piensas? Sí, estoy totalmente de acuerdo y justamente creo que desde ahí se marca el propósito, ¿no? Había leído un cuento que hablaba de unos albañiles, ¿no? Y que estaban pegando ladrillos. Entonces le preguntaron a uno como, ¿tú qué haces? Ah, yo pego ladrillos. A otro le decía, ¿y tú qué haces? Yo construyo una barda. ¿Y tú qué haces? Ah, bueno, yo estoy haciendo una catedral. Entonces el cuento finalizaba, los tres estaban haciendo exactamente lo mismo, nada más es el propósito que le ponen y esa alegría o esa necesidad, ¿no? Entonces, justamente creo que es eso, como la conciencia de lo que somos, lo que creemos que somos y lo que estamos haciendo es lo que hace la diferencia entre el ser, hacer y tener, porque al final de cuentas es justo el pues sí, perdemos como nuestra esencia del yo soy por estar dando y haciendo como en colectivo, pero en un colectivo donde se olvida de uno mismo, ¿no? En un colectivo donde es más la competencia, porque entre más tengo, pues más poder también. Entonces, creo que lo más importante es cuestionarnos el yo soy y qué estoy sintiendo. Híjole, esto nos abre más preguntas. Somos entidades que estamos construidos de tal manera de responder de manera biológica, pero también de manera psicoemocional, incluso de manera psicoactiva con nuestro entorno. Pero resulta que las respuestas están condicionadas precisamente por esta invasión. ¿Tú consideras que los medios y la información que tenemos ya están invadiendo nuestros ecosistemas personales? Ni nos preguntan, simplemente ahí te voy. Y ahora más con las redes sociales y pues estas máquinas que tanto usamos, pues se nos va haciendo más pequeñito nuestra experiencia de estar con nosotros, la experiencia de estar en la comunalidad, desde voltearnos a los ojos y decirnos,
buen día, ¿cómo estás? Desde ahí. Y podemos observar, por ejemplo. Bien, pues ya estamos de regreso, solamente para agradecerle a Itzel, pues estos minutos de interacción sobre un tema pues que es bien interesante, que está relacionado con el propósito de vida. ¿Cómo concluirías el reto que representa esto, Itzel? Buscar el propósito de vida en ti, dentro de ti. Mi papá me decía siempre que todas las respuestas están dentro de ti y tú las tienes, ¿no? Entonces buscar tu ser más que el hacer y el tener, porque el ser es algo que jamás, pues jamás tiene ni costo ni se pierde su valor, y el tener y el hacer siempre va a haber más o menos. Entonces, justo así, en que el propósito de la vida sea el ser, y el ser para ti, el ser con conciencia, el estar presente, en habitar tu cuerpo y en ir hacia adentro, en buscar todo desde el amor y la conciencia. Gracias, Itzel. Nos mandaste una actividad que vas a tener en los próximos días, un retiro. ¿De qué se trata? Y a ver si Nacho lo tiene por ahí. Es un retiro para mujeres, donde vemos todo desde la parte psicocorporal, en toda la esencia femenina, el trabajo colectivo que hacemos como mujeres y la sanación desde nuestro femenino sagrado, integrando lo masculino. Muy bien. No sé si Nacho lo puede poner en pantalla. Ahí está. Y aquí están tus servicios de esto que se llama Luna Mágica, psicología, productos, homeopatía, yoga, en Tecolotlán, Jalisco. Ahí está tu teléfono. Cuéntanos. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito sobre tus servicios. Pues tengo un espacio holístico que se llama Luna Mágica, es en Tecolotlán, es un espacio donde vendo productos esotéricos, productos homeopáticos y productos naturistas. Tengo clases de yoga, doy psicología, sesiones de psicología, pongo acupuntura y también doy consulta homeopática. Y pues bueno, todo eso acá en Tecolotlán, y a larga distancia pues me dedico a... Muy bien. Bueno, pues me ha dado muchísimo gusto conversar contigo esta mañana, a pesar de los bisbirijes técnicos que surgieron por acá. Pero bueno, vamos a programar otra conversación para irnos de filo, como dicen, y felicitarte por todo este esfuerzo que tú realizas constantemente a favor de funcionar de mejor forma. Y pues gracias por esta conversación, Itzel, esta mañana. No, al contrario, muchas gracias. Y no, a pesar de todos los contratiempos, pues ese es un claro ejemplo, ¿no? De cómo la vida virtual y todo lo virtual nos ha atrapado. Y pues bueno, así como nos sirve, también tiene sus desventajas en algunos puntos, pero programamos la próxima. Me daría mucho gusto. Gracias por todo. Claro que sí. Gracias a ti. Bueno, amigos, pues una producción de Nacho en los controles técnicos, y esto fue Conciencia Planetaria. Muy buenos días. Hasta la próxima.